Buenas tardes. Los compañeros que vamos a responder a las preguntas Saber 3 son Natalia Gómez Grisales, Kevin Velasco y María José Ospina. A mí me corresponde hacer y responder pues la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 1 dice: tomando en consideración el poema Remordimiento, se puede afirmar que A. El poeta traicionó el bien supremo, la vida como felicidad, prestándonos una antítesis entre la vida y arte. B. La ausencia de felicidad para el poeta es una suerte de maldición dado por el ejercicio literario. C. La vida del poeta se enfocó al ejercicio literario en oposición al juego de la vida como espectáculo y excitación. D. El mayor pecado del poeta es no haber disfrutado la vida. Consideras para él como juego, placer y diversión. Pues voy a responder la primera y yo pienso que es la A, porque dejó a un lado su vida, dejó de vivirla pues por dedicar a la literatura. La segunda dice: de acuerdo con la lectura de los dos textos, se puede establecer una relación de semejanzas en cuanto a que A. En ambos textos se evidencia una antítesis entre la vida y el arte. B. El ejercicio de la literatura ha sido fuente de dolor y gozo. C. Las artes sugieren una maldición y condena para el autor. D. La felicidad es toda clase de actividad lúdica y gozosa. Y pues yo digo que es la A, porque pues en ambos textos se habla de que en la vida hay que hacer sacrificios, como dejar de disfrutar muchas cosas, y para poder así cumplir los sueños, como él lo hizo, dejó la diversión por la literatura. La tercera dice: el poema nos describe la felicidad como sinónimo de A. Dicha, B. Diversión, juego, C. Juego, D. Vida. Y pues yo pienso que la D, porque si uno no vive la vida como realmente quiere, nunca va a ser feliz. Buenas tardes. Voy a responder las preguntas 4, 5 y 6. Empezamos por la 4. A partir de la lectura de los dos textos se puede concluir que, para mí la respuesta correcta fue la B. El poeta presentó una concesión intelectual de su existencia, porque ya lo veremos. En los dos textos vemos que el primero tiene el título de Remordimiento, el segundo es un prólogo de una biografía, donde la primera palabra que vemos es yo creí durante años. Entonces se habla de alguien, se presenta a alguien, se representa a alguien de su ser. Lo mismo en el primer texto, se habla de un hombre, de su existencia, de su dolor, de sus expresiones. Entonces para mí los dos enmarcan la existencia del ser. La existencia lleva en lo que ha sucedido el ser, lo que ha sentido el ser, y así. Entonces para mí la respuesta correcta fue la B, porque enmarca lo de la existencia del poeta. Y vemos también que hay respuestas erróneas, como la D. El poeta cuestiona el sentido de las obras literarias. Vemos que en ningún momento se nombra ello, ni se trata de entender ello. Lo mismo la C. El poeta busca la felicidad en el azar de la existencia. Muy bien, está marcada la existencia, pero vemos felicidad. Y en los dos textos en ningún momento se habla de ello. Antes se ven sentimientos de tristeza y, como dice el mismo texto, remordimientos. Sentimientos que son el lado diferente de la felicidad. En fin, para mí la respuesta correcta es la B. La quinta. De acuerdo con el texto anterior, que es la confesión, se define como la forma superior de una autorrevelación libre del hombre desde dentro, y no una forma que concluyese desde el exterior. Dice: de acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que la confesión es un diálogo profundo consigo mismo y con los otros, donde la voz interior resuena y percute en todas las capas de su ser, porque es. Entonces, para mí la respuesta de ello fue la D. ¿Por qué? Muchas veces vemos que en el mismo texto o en la misma pregunta está la respuesta.
Entonces la D dice, a partir de la confesión, cómo se establece un verdadero diálogo entre la voz del yo profundo y las voces de otros como posibilidad de una comunión con los demás hombres. Vemos que en el texto dice, primero se dice, la confesión es un diálogo profundo consigo mismo y con los otros, las voces que resuenan en su interior. Entonces vemos que en la respuesta se ve a partir de la confesión cómo se establece un verdadero diálogo entre la voz del yo profundo y las voces de los otros. Entonces para mí muchas veces la respuesta está en la misma pregunta o en el mismo texto porque en él se encuentra lo mismo. Entonces para mí esa es la respuesta. Porque vemos también que hay erróneas, como la A, en naturaleza. Primero hablamos de la naturaleza, donde eso mismo nos está hablando de un diálogo profundo, donde surge una voz que lo ha logrado constituir en la conciencia propia, no como encimamiento, sino como la afirmación de una conciencia particular y crítica. Bueno, se habla sobre la naturaleza de un diálogo y en ningún momento preguntan su origen, su sentido, no. La pregunta misma tiene la respuesta, que es la D. La sexta. El texto anterior puede clasificarse como pertenencia al campo de la A, lingüística, B, política, C, sociocrítica o D, literaria. Vemos que el texto anterior se habla sobre una confesión, su definición, sobre una persona que lo está definiendo. Entonces para mí es la sociocrítica, la C. ¿Por qué? Porque vemos que el tema en sí se basa en lo que hay en el exterior, en el interior, la crítica de por qué el exterior es todo aquello falso, pues como dice el texto. Entonces para mí la que más entra es la sociocrítica, porque la lingüística no es. No hemos visto, primero que todo, esos temas de lingüística, los textos aquellos. La B, política no es. No se nombra en ningún momento lo que es la política, la corrupción o cualquier otra cosa que esté unida a ello. Y la D, literatura no es. Entonces, al último, para mí la respuesta correcta es la C, sociocrítica. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Velasco y va a dar respuesta a las preguntas número 7, 8 y 9 del texto La intrusa. Primero, ¿a qué se refiere el título La intrusa? Este título se refiere a Juliana Burgos, quien es la intrusa que entrometen los hermanos Nielsen a su hogar. Después de leer el texto, pasamos a la pregunta número 7. Que dice, el texto anterior tiene como asunto central A. Presentarnos la historia de los hermanos Nielsen como seres marginados por lo general fuera de la ley, donde se perfila un entorno dominado exclusivamente por los hombres. B. Reflejarnos un medio cultural donde solo cabe la existencia del lupanar y del prostíbulo. C. Reflejarnos una historia de carácter marginal y solitario de una vida típica no social de los hermanos Nielsen. Y de presentarnos una historia atípica de dos hombres donde la mujer juega un papel central, acentuado por el amor y el respeto. Después de leer el texto, podemos concluir que la mujer no juega un papel central, la mujer juega un papel secundario. ¿Por qué razón? Porque si bien podemos ver en el texto narrativo, en este texto narrativo, la mujer tiene la categoría de un objeto o cosa. La tratan como una criada y servil. Por ejemplo, podemos ver en esta parte del texto, en donde dice, Cristian le dijo a Eduardo, yo me voy a una farra en lo de Farías, y ahí la tenés, a la Juliana, si la querés, úsala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo, no sabía qué hacer. Cristian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Como podemos ver en esta parte del texto, a la Juliana nada más la tratan como una criada, como un papel secundario.
Eh, en la pregunta número 8 dice, de acuerdo con la lectura del texto podemos formular las siguientes hipótesis. A. Para los hermanos Nielsen, la muerte de la Juliana tenía como propósito librarlos a su manera de altercados. B. Los Nielsen se aferran a su propia relación filial y la defienden contra la intrusa, que no es solo una mujer, sino también estos sentimientos como amor y celos que acompañan las relaciones hombre-mujer. C. El asesinato cometido por Christian se destaca la frialdad, la dureza y el desamor a la Juliana. Y D. El mayor de los hermanos Nielsen, en complicidad con Eduardo, deciden asesinar a la Juliana, por el temor de que finalmente se escapara y los humillara. Según mi conclusión sobre el texto, los hermanos Nielsen se defendían ante la intrusa su soledad como hombres, sino también su hermandad, ya que aparentemente comparten todo, pero esta vez les molesta tener que compartir la mujer que nunca será ni de uno ni del otro. Para ellos la aparición de Juliana Burgos resignifica en cada uno de ellos situaciones traumáticas acompañadas de sentimientos hostiles, angustias, culpas y duelos interminables de celos. Por esto yo elegí la respuesta correcta, es la B, ya que ellos defendían su relación filial ante la intrusa. Pasamos a la siguiente pregunta, la número 9. Dice, ¿se podía decir que los Nielsen sucumbieron de manera trágica al amor y a los celos? ¿Por qué? A. La única estrategia de los Nielsen para exorcizar o librarse del sentimiento de amor y celos fue proceder a la inversa, para evitar que los celos los separen y matan a la Juliana. B. Con la Juliana solo compartían el deseo y la posesión, y matar a la mujer es entonces cortar de raíz toda pasión enfermiza que los perturbará. C. La Juliana simbolizaba el objeto del deseo y el deseo es por naturaleza demoníaco. Y D. La Juliana prefería al menor de los Nielsen y esto provocaba en ambos hermanos toda clase de disputas y conflictos. Teniendo en cuenta el texto, la Juliana para ellos representaba un cuerpo que representaba el deseo y el peligro, por lo cual ellos temen a que esta mujer los termine separando entre duelos de celos, pero no solamente entre duelos de celos, sino también que los termine humillando. Como podemos ver en esta parte del texto que dice, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto de algún modo los humillaba. Es por esta razón que Christian, uno de los hermanos, sacrifica a Juliana Burgos para intentar destruir el componente de amor femenino en él y con esto arrancar de raíz todos los perjuicios que causaban entre los dos hermanos. Bueno, terminaremos con la 10ª, la cual fue realizada por los 3 integrantes del grupo. ¿Con cuál de los términos propuestos asociaría usted el tema central de este texto? Sabemos que el texto es el cuento de la intrusa. Entonces, nosotros elegimos la B, defensa e intrusa. ¿Por qué? Vemos que en el cuento se señala mucho el machismo, dando así que la mujer Juliana es señalada como la intrusa, la mujer que se metió entre los dos hermanos. Por esa razón es la intrusa. Es el título, entonces es el enfoque de todo, intrusa. Luego, defensa. ¿Por qué? Porque uno de los hermanos fue el que quiso defenderse en ellos mismos, ya que si ella moriría,
los pleitos, los celos, todo acabaría. Entonces lo que hicieron fue defenderse ellos mismos, o como decirlo así, defender su familia, ya que ella traía muchos problemas. Entonces, pues bueno, esa es nuestra conclusión. Eso es lo que nosotros creemos.